Here comes the hurricane, bitch. 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 Katrina, 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 Katrina. Buenas tardes, mi nombre es Inboutsil Herrera, soy del segundo grado del grupo B. En esta ocasión me tocó hablar sobre el tema de las rimas. Estas son dos, las consonantes y asonantes. Las rimas asonantes se caracterizan porque solo coinciden los sonidos vocálicos en la última sílaba de cada verso, mientras que la rima consonante es la que se produce entre dos o más versos similares, cuando las fonemas de sus últimas letras coinciden a partir de la vocal acentuada. El segundo tema que me tocó hablar es sobre la métrica silábica. Características. Si un verso termina en una palabra aguda o monosílaba, se suma una sílaba más. Si el verso termina en una palabra llana, no se suma ni se resta. Si el verso se termina en una palabra esdrújula, se resta una sílaba. Sinaleja. Si una palabra de un verso termina en vocal o, i, la siguiente palabra empieza por vocal h o i. Estas dos sílabas de estas palabras se juntan y se cuentan como una sola. ¿Qué es la métrica? La métrica es el número de sílabas que tiene un verso, teniendo en cuenta las siguientes reglas de las que hablamos. Buenas tardes, mi nombre es Ascari Góngora y voy a hablar acerca del son huasteco, o otro nombre, el huapango. Vamos con la definición. El huapango es un género musical dancístico llamado también son huasteco, cuyo origen lo encontramos dentro del folclore español, derivado de los cantos flamencos, los fandangos y fandanguillos, peteneras, los ritmos de boleros, tangos y guajiras, entre otros géneros líricos y coreográficos que llegaron a nuestro país desde el siglo XVI, apareciendo en la región huasteca a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Ahora vamos con los elementos del género lírico. Un texto lírico se compone de varios elementos. 1. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. 2. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. 3. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A ese sentimiento le llamaremos motivo lírico. 4. El temple de ánimo es el estado de anímico en que se encuentra el poeta. Y último, el tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Núñez y hoy me tocó hablar sobre los temas de corridos y bombas yucatecas. Para empezar, el corrido es un género musical mexicano. Se trata de una narrativa popular concebida para ser cantada, recitada o bailada, la cual se puede encontrar en forma de canción, poesía o balada. Los corridos también son conocidos como tragedias, mañanitas, ejemplos, versos, relaciones y coplas. En las canciones conocidas como corridos se tratan principalmente temas como eventos políticos, históricos, venganzas y relaciones sentimentales. Aunque durante su época de auge, durante la Revolución Mexicana, tuvo un valor noticiero al narrar batallas, hazañas, muertes trágicas, historias de bandoleros y valentones, asesinatos y ejecuciones, desastres naturales y accidentes. El corrido desempeñó un papel importante en la historia de México, ya que durante las épocas de coyuntura social y política, estas composiciones fueron un fuerte de información sobre los movimientos, las victorias y las pérdidas que la revolución trajo consigo. Los corridos continúan siendo muy populares hoy en día en México, han evolucionado mucho y se pueden encontrar diferentes subgéneros. Prosigamos con la bomba yucateca.
Una bomba es un dicho normalmente rimado, de carácter festivo y pícaro utilizado en Yucatán. Se intercala muchas veces entre las notas de música que acompañan a las jaranas. Detona el humor de quien las recita. Comúnmente las bombas son rimas a forma de piropo o halago, recitada a la pareja del baile en el momento en el que la música se detiene. Estos versos son recitados de manera improvisada y pueden ser románticos, jocosos e inclusive melosos, pero nunca groseros. En ocasiones llegan a causar risa por su composición a manera de broma o descaro. Generalmente es una cuarteta o una redondilla octasílaba, que se dice como un piropo a la mujer con quien se baila o haciendo alusión al momento que se disfruta. El baile tradicional en el que se recitan las bombas es llamado jarana. Durante el baile una voz interrumpe la danza gritando ¡bomba! Entonces un bailarín recita la cuarteta, la gente responde bravo o ríe, y la música continúa. Hola, soy Aran Quijano y a mí me tocó hablar sobre los recursos literarios. Se llaman recursos literarios o también figuras retóricas a los giros y estrategias especiales que los autores de literatura imprimen sobre la lengua en sus obras, con el propósito de dotarlas de mayor potencia expresiva o mayor belleza. Se trata, pues, de usos especiales distintos del ordinario del idioma. Con ello no nos referimos específicamente al verso ni a los efectos visuales que en algunos poemas se pretende alcanzar, distribuyendo el texto en la hoja, sino a formas de decir las cosas, a métodos para variar el modo del lenguaje común. Conviene aclarar que todas las obras literarias están escritas con una lengua fuera del ordinario o alejado de lo común, no solo en verso sino también en prosa, pero aún así el uso de recursos literarios le imprimen un sello único, singular a la obra, algo que forma parte del estilo de cada escritor. También hay que decir que muchos de estos recursos literarios pueden darse en la lengua común como formas de juego, de énfasis o de potenciar lo dicho, pero no es usual de la utilización de la lengua hablada. Los chistes, los relatos orales y varias formas de expresión semejante son abundantes en giros ingeniosos del lenguaje. Buenas tardes, soy el alumno Jesús Zulek y hoy vengo a presentar el tema de folclore para el maestro Moisés Q. Folclore. ¿Qué es el folclore? Es una palabra de la lengua inglesa que también se utiliza en nuestro idioma. Aunque de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se escribe folclore o en ocasiones puede aparecer escrita como folclore, folklore o folclore. El término hace referencia al conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura. Se conoce como folclore además a la disciplina que estudia estas materias. Características del folclore. El folclore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos y las artesanías de la cultura local, entre otros factores. Se trata de tradiciones compartidas por la población y que suelen transmitirse con el paso del tiempo de generación en generación. Un ejemplo de ello podemos decir que aquí en Yucatán hay la lengua maya, la lengua materna. En estos tiempos actuales que estamos en 2023, no podemos decir lo mismo que cuando estábamos en 1980, aquí en Yucatán, donde mayormente se hablaba la lengua maya, y a principios del siglo no sé, podemos decir, ponle pausa. Como podemos decir, como había en 1920 o 1915, donde apenas empezaba la lengua maya, o empezaba a hablar la lengua española o la lengua maya, igual se mezclaban esas dos tradiciones, pero hasta nuestros tiempos la lengua maya ha durado y ha seguido en la actualidad. Como podemos decir, un ejemplo, tengo una abuelita yo que habla maya, y igual mis tías, mis tíos saben hablar maya, mi mamá igual sabe hablar maya, no sabe hablar, lo entiende, pero es como le decimos, desde ese momento podemos decir que, la lengua maya ha seguido en eso hasta nuestros tiempos. Lo mismo pasa con las supersticiones o las fiestas tradicionales. Como un ejemplo, en ese año hay muchos aquí en Yucatán, muchas fiestas tradicionales. Podemos decir en Umán, podemos decir en Peto, podemos decir en Chumayel, podemos decir en Tequit, en muchas más localidades. Pero lo más importante de las tradiciones que siguen hasta nuestros días. Muchas gracias y pase buenas tardes. Buenas tardes, soy el alumno Jesús Zulek y hoy vengo a presentar el tema de literatura para el proyecto de el maestro Moisés Q. Según la Real Academia Española, literatura es el arte de la expresión verbal, entendiéndose como verbal aquello que se pueda leer o una palabra
y por lo tanto abarca textos escritos, literatura escrita, como hablados o cantados, literatura oral. Es un sentido más restringido en lo tradicional, ya que las primeras obras literarias fueron compuestas para ser cantadas o recitadas, y es la escritura que posee mérito artístico y que privilegia la literalidad. En oposición al lenguaje ordinario de intención menos estética y más práctica, el término literatura designa también al conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o incluso de un género: la literatura griega, la literatura del siglo XVIII, la literatura fantástica, etc. Y el conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia, literatura médica, jurídica, etc. Es estudiada por la teoría literaria.